prácticamente todo lo que sabemos sobre la Tierra sería mentira si la Tierra fuera plana. Investigador, científico, físico, doctor en matemáticas, divulgador científico y mucho más. Hoy he traído a Francis Villatoro. Un placer de estar contigo, Andy. O sea, que es muy difícil que en 5.000 millones de años vaya a haber humanos. ¿Vivimos en una simulación? ¿El tiempo existe? ¿Qué es un agujero negro? Perfectamente la galaxia podría estar llena de vida. O sea, no hay nada que prohíba que la vida surja en planetas parecidos a la Tierra, que los hay, a mogollón. O sea, estrellas parecidas al Sol, hay una barbaridad. ¿El hombre fue a la Luna? Si tienes 200 o 300 millones de euros, vas a la Luna. Esa Estación Espacial Internacional es la Luna, que será, digamos, un punto de partida para viajar en un futuro humanos a Marte, que es el objetivo. Nos espera un siglo extremadamente revolucionario y esto puede ser muy negativo o muy positivo. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Andy. Hoy traigo un tema totalmente distinto. Le dije al invitado, hoy se me sale totalmente de mi conocimiento, pero era un tema que creo que tenemos que tocar y entonces he invitado a un investigador, científico, físico, doctor en matemáticas, divulgador científico y mucho más. Hoy he traído a Francis Villatoro. Un placer de estar contigo, Andy, y con todos los oyentes y espectadores. Francis, un gusto tenerte, pero bueno, te he dado un poco de presentación, pero antes de adentrarnos en los temas controversiales de la ciencia y demás, ¿quién es Francis Villatoro? Bueno, yo soy un profesor de la Universidad de Málaga. Yo estoy trabajando en un departamento básicamente de informática, que tiene como dos áreas, ¿no? La área de lenguaje y sistemas informáticos, el área de ciencia de la computación e inteligencia artificial. Yo estoy en ciencia de la computación e inteligencia artificial, pero no estoy especializado en inteligencia artificial, sino en ciencia de la computación. Yo uso básicamente ordenadores para resolver problemas de la física, porque soy físico, también soy informático y soy doctor en matemáticas. Entonces yo aplico los ordenadores para resolver problemas físicos formulados de manera matemática. Estoy afiliado a la Escuela de Ingenieros Industriales, con lo que intento que sean problemas físicos que puedan tener un poquito de interés en ingeniería, aunque no es mi foco el que tengan aplicaciones. Excelente. Siempre le hago la pregunta a los invitados, ¿por qué la gente que acaba de entrar a verlo se debería quedar a escuchar este podcast? Bueno, porque yo creo que vamos a hablar de temas realmente fascinantes y les va a explotar la cabeza sin lugar a dudas, porque vamos a contar cosas que quizás, salvo que sean muy aficionados a este tipo de temas, de la ciencia de vanguardia, probablemente nunca han escuchado hablar de ellos. Totalmente de acuerdo contigo. Voy con la primera temática que mientras investigaba para la charla me llamó mucho la atención y es la pregunta, ¿vivimos en una simulación? Claro, eso es una cuestión que ha surgido muchas veces en filosofía, ¿no? En filosofía, hasta hace menos de 25 años, todo el mundo hablaba, ¿vivimos en un sueño? Tú en realidad eres parte de un sueño mío y yo sé que yo vivo, ¿no? Yo pienso, luego existo, ¿no? El descartiano, ¿no? Pues realmente la extensión natural es vivimos en un sueño y ya con la tecnología, y sobre todo con los videojuegos, que ya los videojuegos permiten simular mundos virtuales que son bastante parecidos a los mundos de la realidad, pues se planteó la opción de, ¿y por qué no extenderlo desde el punto de vista filosófico a vivimos en una simulación? Eso desde el punto de vista físico es muy difícil. Si la simulación es buena, será imposible saber que vivimos en una simulación. Luego, por tanto, la cuestión vivimos en una simulación no es una cuestión científica que se puede resolver con una metodología, sino que es una cuestión pseudocientífica. Lo que pasa es que a los filósofos no les gusta la palabra pseudocientífico, prefieren acientífica, pero es lo mismo, ¿vale? No forma parte de la ciencia. Lo que se ha planteado es la posibilidad de que, igual que pasa con los videojuegos, de que a veces fallan, se podría tratar de buscar fallos en la realidad. Y eso se ha visto en varias películas, tipo Matrix, etcétera, cuando hablan del déjà vu. He visto un gato negro 2 veces. Eso es que está fallando algo. Pero en realidad, en rigor, si de verdad viviéramos en una simulación, probablemente no tendría por qué haber fallos, ¿vale? No es habitual que en los videojuegos haya fallos. Vale. Muchos jugadores de videojuegos se alarmarían si vieran fallos, ¿no? De repente empiezan a aparecer cosas raras y tú disparas a alguien y no muere. Y es, pero ¿cómo? Si acabo de disparar. Si ayer disparé y lo maté, ¿por qué hoy no? Entonces, normalmente no va a haber fallos. Entonces, realmente esto es una cuestión que realmente no forma parte de la física. La física podemos estudiar un poco las dificultades que ello conlleva, ¿no? Claro, si tú simularas todo el universo tiene como 10 elevado a 80 partículas, es decir, un 1 y 80 ceros de partículas, Okay. y cada partícula tiene un cierto número de estados.
se puede simplificar, pero el número realmente de posibilidades de estados de la partícula es prácticamente infinito. Pero volviéndolo finito y poniendo que sean pues 10, 20 órdenes de magnitud, comparable a lo que, inspirándose un poco en lo que se llama la entropía de los agujeros negros, podemos estimar que la cantidad de información necesaria para construir, para reproducir a nivel de simulación todo nuestro universo debe rondar del orden de 120 órdenes de magnitud, es decir, un 1 y 120 ceros. Vale, vale, vale. Entonces, eso implicaría, hay unos teoremas en física que nos dicen que toda la información requiere una cierta cantidad mínima de energía. Se llaman los teoremas de Landauer. Entonces, eso implicaría que la cantidad de energía necesaria para esa simulación pues sería, pues eso, 10 a la 30 veces la energía de todo el universo. O sea, Vale. estamos hablando de números realmente absolutamente Sí, imposibles de sí, sí, imaginar. sí, sí. Entonces, eso hace que realmente, salvo que existiera un universo externo al nuestro, que la energía fuera absolutamente gratis y pudieran malgastar toda esa cantidad de energía, simular el universo sería imposible. Pero claro, lo que dicen los filósofos es, ¿pero y para qué simular el universo? Si yo lo único que tengo que simularme es a mí. Todos los demás son inventados, es como un videojuego. En un videojuego yo no Ah, simulo todo el espacio del juego, ostras. sino que yo lo voy construyendo de manera incremental. Conforme tú te vas metiendo en una habitación, te aparece de nuevo esa información y desaparece la anterior. Entonces, con ese tipo de técnicas podría simularse lo que yo veo del universo con mucha menos cantidad de energía, ¿no? Vale, Aún vale. así me simularías a mí. Claro. No sería la Uf. realidad una simulación. Tú serías parte de mi simulación, de la simulación que me hacen a mí, ¿no? Vale, vale. Yo qué sé, esto se puede extrapolar y podemos estar hablando del tema muchísimo tiempo, pero desde el punto de vista científico, este tipo de ideas no forman parte de la ciencia. Claro, ¿Vale? claro. No, no, que al final, por los números que han mencionado, es muy complicado lo que Sí, estamos es planteando. complicadísimo, es prácticamente Uf. imposible. Bueno, me encanta porque sabía que ibas a explicar con muchos datos, pero me encanta todo lo que estamos tocando. Otro tema que lo he visto en varios tuits tuyos, en tu blog, etcétera, es el tema del tiempo, que mencionabas tú como que si existe o es una ilusión, como se preguntaba, ¿el tiempo existe? Claro, eso es una gran pregunta y muy relevante en física, ¿no? Desde el punto de vista de la física clásica, ¿no? De la física de Newton, el tiempo existe, es absoluto, se mueve de manera completamente siempre al mismo ritmo y hagas tú lo que tú hagas, el tiempo está ahí fuera tuya, fuera de ti y pasa a su ritmo y, y no nos queda otro remedio que estar regidos por el ritmo del tiempo. Pero llegó Einstein y nos dijo que a principios del siglo XX que el tiempo es lo que miden los relojes. Entonces, si tú puedes construir relojes, tú puedes medir el tiempo. Y el tiempo existe en el sistema que tiene relojes. Pero si un sistema físico no tiene relojes, mm, no puedes definir ninguna noción de tiempo de manera natural. Tiene que haber algo que cambie a un cierto ritmo y siempre para adelante, en un cierto sentido, para que puedas definir una flecha del tiempo y un tiempo. Entonces, claro, esa idea tú dices, bueno, pues qué tontería, ¿no? El reloj se pueden construir fácilmente. Pero bueno, Einstein nos planteó lo que es el reloj perfecto, el reloj ideal. En la teoría de Einstein hay una... Perdón, ¿esto sería teoría de relatividad o es otra esto es teoría? relatividad. Ah, vale, Esto en el vale, marco vale. de la relatividad. Vale. En el marco de la relatividad hay un invariante que es la velocidad de la luz en el vacío. Ok. ¿Eh? La energía en movimiento a la que yo no le puedo asociar una masa, por ejemplo, a la Ok. luz en el electromagnetismo de Maxwell, que es de final del siglo XIX, no se le puede asociar una masa. La partícula de luz, el fotón, no tiene masa. Ujú. Entonces, eso se mueve siempre, la energía de esa partícula se mueve siempre, es decir, la propia partícula se mueve a la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, cualquier objeto que tenga masa Ujú. se tiene que mover a una velocidad por debajo de la velocidad de la luz en el vacío. Y un objeto, para acercarse a la velocidad de la luz, necesita mayor energía, una cantidad de energía que tiende hacia infinito. Ok. Entonces tú nunca podrás llegar a viajar a la velocidad de la luz porque necesitas una cantidad infinita de energía. ¿Vale? Vale, Esa es la idea vale, vale, de la vale. relatividad básica, ¿no? Vale. Entonces tú te puedes aproximar por debajo, puedes ir muy cerquita de la velocidad de la luz, pero a costa de gastar enormes cantidades de energía. Mm, Entonces lo que nos plantea Einstein es, un reloj ideal serían dos espejos entre los que un rayo de luz hace tic-tac. El rayo de luz se mueve siempre a la velocidad de la luz en el vacío. Cualquier persona, cualquier observador que se mueva a una velocidad determinada, la que sea, va a ver que la luz se mueve siempre a la velocidad de la luz, con lo que parece un reloj perfecto. Hace tic-tac a un cierto ritmo. claro. Pero ¿qué pasa cuando yo ese reloj lo pongo en movimiento? Mm, Claro, si tú me te imaginas que el pulso de luz es una cosa esférica, ¿no?
que sale del lugar, del origen de la fuente luminosa o de la reflexión en el espejo, no sale como un rayo, como una línea recta, sino que sale como algo esférico. Cuando yo pongo un espejo debajo del otro, pues el rayo que llega al espejo de arriba es el que va justo en la dirección recta. Pero si el espejo se mueve a una cierta velocidad, habrá el rayo que llega al espejo para hacer el tic-tac, es un rayo que parte de aquí y va con un ángulo, el ángulo adecuado, para chocar contra otro espejo. Ahí vuelve a chocar con el ángulo adecuado y entonces la luz va recorriendo una curva en zigzag. Entonces, el tiempo que echa la luz en recorrer esa distancia, como es más larga que la distancia entre los dos espejos, cuando yo pongo un espejo aquí y otro aquí, esta distancia es más larga, hace que el tic-tac, el ritmo, vaya más despacio. Hago tic-tac, tic-tac, en lugar de hacer tic-tac, tic-tac, tic-tac. Entonces, los relojes en movimiento, el ritmo del tiempo va más despacio que cuando están en reposo. Sí, ¿Vale? perdón, me río porque es muy loco lo que estás contando, pero sigue, perdón. Sí. Esta es la idea básica de la teoría de la relatividad, de por qué el tiempo se dilata y cambia. Para diferentes observadores, el tiempo va a diferentes ritmos. Entonces, eso nos da una nueva noción del tiempo, ¿no? El tiempo no es esa cosa absoluta y externa a nosotros, sino que depende de que podamos definir un reloj. Dices, bueno, siempre se puede definir un reloj. Bueno, los espejos tienen que tener masa, se tienen que mover por debajo de la velocidad de la luz para que pueda reflejar el rayo, porque si el espejo se mueve a la velocidad de la luz, no tiene masa, pues el rayo de luz sale pero nunca la alcanza, porque los dos se mueven a la misma velocidad. ¿Vale? O sea, el espejo tiene que poderse quedar aquí o moverse más despacio que la luz para que haya el tic-tac. Entonces, solamente puede haber relojes cuando haya masa en el universo. Y una noticia que hubo en física en el año 2012 fue el descubrimiento de la partícula de Higgs. Y la partícula de Higgs es una partícula que está asociada a un campo cuántico que se llama el campo de Higgs. Y este campo tiene una particularidad, y es que cuando el universo tiene mucha energía, está en un estado en el que este campo tiene 4 partículas. Y son 4 partículas sin masa. Y a baja energía es como si el agua se congelara. Hay una transición de fase, un cambio de fase, en el que el campo de Higgs, 3 de las partículas se acoplan a partículas conocidas y la partícula restante adquiere masa y se convierte en una partícula con masa. Entonces hay una transición de fase entre un estado en el que el campo de Higgs no tiene masa a un estado en el que la partícula de Higgs sí tiene masa. En ese cambio, todas las partículas que tienen masa adquieren masa. Hay un mecanismo que permite que esas partículas obtengan masa. Entonces el electrón, los quarks, todo el protón, todas las partículas que conocemos, todas adquieren masa por ese mecanismo. El protón en realidad está hecho de quarks, los quarks tienen masa, y la masa del protón es mucho más grande que la masa de los quarks. Pero esto es otra cuestión. Vale. Pero lo que quiero comentar es que esa transición de fase ocurrió aproximadamente en la primera billonésima de segundo. La millonésima de segundo del universo. Entonces, antes de esa billonésima de segundo, eso lo llamamos un pico segundo, antes de ese pico segundo, nada en el universo tenía masa. Luego, antes de ese momento, no había ninguna manera de medir el tiempo. Es imposible definir un reloj antes de ese momento. Entonces, ¿cómo yo hablo de los tiempos por debajo de la primera billonésima de segundo? Pues muchas veces se ha escuchado, ¿no?, la inflación cósmica, 10 a la menos 30 segundos, un hectosegundo. Y bueno, son cosas súper pequeñitas. Bueno, pues la única opción es utilizar algo que cambie en ese momento, que es la expansión del universo. El universo se está inflando, la expansión cósmica, y entonces en el pasado era más pequeño, pero claro, antes de la primera billonésima de segundo ya se estaba inflando. Entonces, podemos utilizar como reloj la propio cambio de tamaño de lo que llama el factor de escala del universo. Y entonces, no podemos definir un reloj dentro del universo, pero sí podemos definir un reloj para todo el universo. Entonces, antes del primer billonésima de segundo, solamente se puede hablar del tiempo asociado a todo el universo, no a lo que está dentro del universo. Lo que está dentro del universo se comporta como si no tuviera tiempo. Y eso nos lleva a la noción de que el tiempo es algo un poco extraño. Sí, es que te iba a decir, o sea, el tiempo es un invento, básicamente. Bueno, entre comillas, ¿no? Sí. No, porque lo sentimos, ¿no? Nosotros tenemos relojes internos, ¿no? En nuestro hipotálamo, una pequeña glándula que tenemos en el encéfalo, ¿no?, dentro de la cabeza, está entre el bulbo raquídeo y el cerebelo. El hipotálamo
contiene el reloj maestro biológico de nuestro cuerpo. Mucha Ok. gente se despierta por las mañanas antes que suene el despertador. Sí, O totalmente. estimas el tiempo que pasa. Cuando te acostumbras a hacer algo, yo qué sé, yo doy clases de 50 minutos, pues yo siento que ya llegan los 50 minutos, ¿no? Y es Sí, el sí, sí, es reloj, ese verdad reloj. que... Ese reloj es el reloj maestro, está en el hipotálamo, hay varios relojes secundarios, y es un reloj circadiano, que está asociado a la luz que recibimos, ¿no? Del sol. Ok. Y entonces, pues es el día y la noche, ¿no? Pero aún así es un reloj que podemos, digamos, controlar y a veces más inconscientemente que conscientemente. Entonces todos tenemos una percepción interna del Mm, tiempo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la física que vino después de la relatividad? Fue la física cuántica. La física cuántica de la década de los 20, de 1925-27. Y en 1927, uno de los físicos se dio cuenta de algo extremadamente curioso. ujú. El físico es Wolfgang Pauli. Pauli es el descubridor o el que propuso el principio de exclusión de Pauli, que es el que explica por qué los electrones en los átomos se ponen como en niveles, y eso explica toda la química. Ok. ¿Vale? O sea, toda la química, prácticamente todos los objetos que nos rodean, están hechos de átomos unidos por un efecto que se explica por el principio de exclusión de Pauli. ¿Mm? Vale. Pues Pauli se dio cuenta de una cosa muy curiosa. En mecánica cuántica, para que podamos medir algo, ¿m? Para medir el tiempo, Einstein dijo que necesitamos un reloj. Pues en mecánica cuántica, para poder hacer un experimento que mida una propiedad física, una magnitud física, yo necesito, de alguna manera, definir un objeto matemático que tiene unas propiedades especiales que se llama observable. El observable es un operador matemático, es una formulación matemática. Mm, Es pura matemática de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es mucho más matemática que la teoría de Einstein. Y tiene una matemática mucho más sencilla. ok. Y lo que se da cuenta Pauli es de que tú puedes definir un buen observable para la posición de una partícula, para la velocidad de una partícula, para la energía de una partícula, para el momento angular, para cuánto gira una partícula, pero no lo puedes definir para el tiempo. El observable, la manera de escribir un observable para el tiempo te lleva a un operador que no cumple con una de las operaciones clave que tiene que tener todo observable, que es que esté acotado, que tenga un mínimo. Entonces, eso permite digamos, un inicio del tiempo. Y eso no lo permite el operador de Pauli. Entonces, eh, hay un teorema, se llama el teorema de Pauli, que dice que no existe un observable asociado al tiempo. Y claro, eso ahora, ¿cómo lo interpretamos? Eso es matemáticas, Claro, claro, ¿vale? Eso es claro, claro. matemáticas. O sea, hemos pasado de física ahora a Es matemática, que todo estamos en esa está parte relacionado, matemática. ¿vale? Entonces, lo que nos dice la interpretación física de esta matemática es que el tiempo no es una magnitud fundamental, que es una magnitud emergente. El tiempo es consecuencia, la flecha del tiempo, de otras cosas que ocurren. Pero no hay una magnitud física como puede haberla pues en el propio espacio, ¿no? O sea, el espacio tiene una Claro. naturaleza física que es diferente a la naturaleza que tiene el tiempo. Y tú dices, pero si en relatividad hemos unido el espacio y el tiempo en el concepto de espacio-tiempo de Minkowski, ¿no? El espacio-tiempo este relativista. Ya, pero de alguna manera el tiempo es diferente a nivel cuántico. Ok. Entonces, la naturaleza real pues, de una partícula tipo un fotón, una partícula de luz, o de un electrón, o de un átomo, o del mismo espacio, no la tiene el tiempo. Entonces, Vale. la opinión actual de la mayoría de los físicos, hay físicos que no opinan esto, Sí, sí, que sí. especulan que tiene que haber algún tipo de naturaleza del tiempo, pero para la mayoría de los físicos el tiempo es algo emergente. Ok. Y entonces, uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad en física es lo que se llama la gravitación cuántica. La teoría de la gravedad de Newton, en su versión cuántica, genera muchos problemas. Y uno de los grandes problemas que genera es que la mecánica cuántica exige fijar el tiempo. Y ahora ya puedes trabajar, Vale. pero sin fijar el tiempo no puedes. Es decir, la mecánica cuántica pide a gritos que el tiempo sea consecuencia de lo que pasa en el espacio. Vale. Y eso Vale. genera muchas complicaciones a nivel matemático, Sí, sí, sí. porque ya no tienes la generalidad que pide la teoría. Y eso pues, nos lleva a la idea de que casi con toda seguridad, todo apunta a día de hoy, en la hipótesis así como más plausible, que el tiempo sea algo emergente de cosas subyacentes que todavía no hemos descubierto. Vale, me encanta porque
se me venía a la cabeza la película de Interestelar, que como que se va a otro espacio y el tiempo allí pasa distinto. O sea, bajo un poco todo lo que has explicado, muy vulgarmente, porque es una película, pero pasa, digamos. O sea, si nos fuésemos a otro lugar, se supone que el tiempo pasaría distinto para nosotros y para nuestro cuerpo, pero cuando venimos acá, otro tiempo. Exactamente. En la película de Interestelar la idea es que hay un agujero de gusano transitable cerca de, no recuerdo si era Saturno o Júpiter, no, Saturno creo que era. Y entonces tú te puedes meter por ese agujero de gusano y sales en un lugar extremadamente alejado del universo, a 10.000 millones de años luz de distancia. Y de ese lugar sales en el centro de una galaxia donde hay un agujero negro supermasivo, que es un agujero negro de unos, no recuerdo la película, si eran 100 millones de masas solares o algo así. El de nuestra galaxia tiene 4. Es uno parecido al que hay en la galaxia Andrómeda, que es la gran galaxia que está cerca de nosotros, ¿no? Nosotros somos un poquito más pequeños que Andrómeda y nos vamos dirigiendo hacia Andrómeda. O sea, Ok. en un futuro pasaremos, no se sabe si colisionaremos o pasaremos uno muy cerquita de la otra dentro de unos 5.000 millones de años. O sea, dentro de 5.000 años vamos 5.000 a... millones. 5.000 millones, vamos a otra galaxia, se supone. Oh, perdón. No, son dos galaxias que se están aproximando y en ese momento será el momento de mayor cercanía. Entonces no sabemos si en ese momento pasarán como rozando y no pasará nada, o pasarán y se unirán en una galaxia que empezará a oscilar y en esa oscilación acabarán fusionándose en una única galaxia. Lo que ocurre es que una vez que pasen, si pasan de largo, pues eso se volverá a repetir pues unos 4.000 millones de años más tarde o por ahí, y volverán a acercarse otra vez y así habrá un proceso de baile galáctico en el que al final siempre se fusionarán. En unos 30.000 millones de años están fusionadas seguro. Vale, o sea, no sé cuántas generaciones después lo verán. Nosotros no. Probablemente no, estamos hablando de... O sea, hace 5.000 millones de años no existían en la Tierra. La Tierra tiene 4.500 millones de años. O sea, Vale, los animales surgieron hace 600 millones de años, ok. 550 millones de años, algo así. O sea, es inconcebible lo que puede haber. La Tierra probablemente haya sido destruida por el Sol. La Tierra no tendrá atmósfera, perderá la atmósfera dentro de unos 800 millones de años. Porque el Sol Ok, va aumentando su luminosidad, va creciendo un poquito, y aumenta la luminosidad lo suficiente para quitarnos la atmósfera. ok. O sea, la única manera de salvar la Tierra es mover la Tierra y alejarla del Sol. Pero claro, no sabemos en 800 millones de años si la civilización humana existe y si existe, si es capaz de mover la Tierra. Wow, ¿Vale? Pero si no la movemos, perderá toda la atmósfera y será inhabitable. Solo podemos habitar de manera subterránea. wow. O sea, que es muy difícil que en 5.000 millones de años vaya a haber humanos o descendientes de los humanos. Vale, Pero bueno, vale, estas vale. son escalas muy, muy grandes de tiempo, ¿no? Entonces, en la película Interestelar, tú viajas a través del agujero de gusano y te acercas a ese agujero negro supermasivo. Y el agujero negro supermasivo, una de las cosas de las que pasa es que cerca de una masa el tiempo va más despacio. O sea, nosotros estamos en la superficie de la Tierra, Mm, el tiempo de los relojes aquí va más despacio que, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional. ¿No? En la Estación Espacial Internacional, si tú estás 6 meses en la Estación Espacial Internacional, cuando regresas a la Tierra, eres unos 7 milisegundos más joven. vale. 7 Wow. milisegundos es muy poquito Sí, tiempo, sí, ¿eh? sí, sí, Pero es un tiempo medible, ¿vale? Con un pero... reloj yo lo puedo medir, O sea, que ¿vale? los astronautas, digamos, se supone que son más jóvenes por... Claro, en principio, un pelín más jóvenes. Wow. Claro, si está poco tiempo, pues eso es muy poco notable, ¿no? Ok. Y solo por el efecto de la gravedad. Pues entonces en la película lo exageran porque ponen un planeta muy, muy cerquita del agujero negro. Y en ese planeta, pues claro, si tú estás lejos del agujero negro, te acercas al planeta, en el planeta tú pasas muy poco tiempo, pero cuando retornas ha pasado muchísimo tiempo lejos. ¿Vale? Mm, Entonces lo exageran para que sea, no recuerdo si eran 30 y tantos años, no sé cuánto, una barbaridad. sí. Era una barbaridad de años lo que pasaba, ¿no? Pasaban allí como una hora y media, no sé qué, Sí, y habían pasado, no sé, 30 años en... sí, 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 Entonces, sí. claro, eso es una cosa que es física muy especulativa, ¿no? Porque un planeta tan cerca de un agujero negro probablemente no podría sobrevivir. Entonces, en la película ponen que el disco de acreción no es de materia, es de luz. Entonces, el planeta sobrevive porque está atravesando luz. Lo que vemos muy bonito en la película, en Sí. realidad todo está hecho de luz, no está hecho de materia, Ok, con objeto de entender por qué el planeta no es destruido y ok. por qué el planeta tiene una atmósfera y tiene un mar. Porque de lo cerca que está el agujero negro, si fuera materia, el disco de acreción, la radiación de rayos X, de todo tipo, ¿no? La radiación gamma destruiría completamente la atmósfera, todo el agua y el planeta sería completamente yermo, ¿no?
O sea, para que haya un planeta con una gran ola, un gran tsunami que recorre, esa Sí, es la gran marea. Es una marea, como el efecto de marea que tenemos ok. en la Tierra, que se ve más en el Atlántico que en el Mediterráneo, que tenemos mareas muy pequeñitas, pero en ese planeta la marea es enorme, ¿no? Es como una especie de tsunami que va dando vueltas. Todo eso requiere que el disco de acreción del agujero negro sea de luz. Ok, o sea que el titular de esta charla podría ser Físico explica Interestelar, Bueno, básicamente. sí, si habláramos solo de Interestelar, Sí, sí, Interestelar no, no, tiene no. muchísimas cosas No, no, para no. enrollarnos, ¿eh? Vale, vale, Sí, vale, sí, sí. perfecto. Yo tengo una charla de 1 hora que se puede encontrar Sí, por YouTube vale. sobre la película Interestelar. Se llama La ciencia de Interestelar. Si la buscan por YouTube Ostras, encontrarán 2 o 3 grabaciones. qué bueno, La habré impartido como 8 o 10 veces, algo así. qué bueno. O Y sea, 1 hora dedicada a Interestelar y sí, explicar. Wow, wow. con cortes de la película y explicando Wow. la física. Bueno, muy interesante Mm. que lo vayan a ver. Ha mencionado agujero negro. Yo estoy seguro que el 99% de que miren esto, todo el mundo dice, sí, sí, yo sé que es un agujero negro, pero en realidad no, yo no tengo ni idea qué es un agujero negro. Entonces, ¿qué es un agujero negro? Porque lo has explicado un poco, pero sigo sin entender, porque yo me imagino una cosa negra en mitad del espacio que chupa cosas. Eso es lo único que yo sé. ¿Qué es un agujero negro? Bueno, en principio la teoría de la gravitación de Einstein es una teoría muy, muy complicada que incluye algunas soluciones de vacío. O sea, el espacio-tiempo se puede imaginar como una especie como de malla elástica. Y cuando yo pongo una masa, por ejemplo, imaginemos una bola en la malla elástica se curva. Entonces, esa curvatura es una curvatura. La malla elástica no muestra bien la curvatura porque casi toda la curvatura es en el tiempo. Volvemos La al tiempo. curvatura en el espacio es mucho más pequeña que la curvatura en el tiempo. ¿Mm? La diferencia es la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz es una velocidad muy alta, Ok. es un número muy grande, la Mm. diferencia es enorme. Lo que pasa es que los físicos muchas veces ponemos la velocidad de la luz igual a 1 y entonces parece como que es lo mismo, que es el mismo Ahí tamaño en está. tiempo, Vale. pero el tiempo se mueve muy rápido. ¿Vale? O sea, la idea de la teoría de la relatividad es que cuando tú estás, como nosotros, aquí sentados, estamos en reposo, nos movemos en el tiempo a la velocidad de la luz en el vacío. Ok. Nos estamos moviendo a esa velocidad en el tiempo. Ok. Entonces, en un agujero negro, lo que ocurre es que ese espacio curvado, cuando no hay energía, cuando no hay materia de ningún tipo, el espacio-tiempo vacío, puede curvarse para dar lugar a una solución que se sostiene con la propia energía de la gravitación. Porque lo que gravita, en la teoría de Newton, lo que gravita es la masa. Vale. O sea, la carga eléctrica genera un campo eléctrico y se atraen 2 imanes o se atraen una carga eléctrica positiva y negativa, se atraen con una cierta fuerza porque tienen una carga. En la gravedad de Newton, la carga, entre comillas, es la masa. Newton le llama la masa gravitatoria. Vale. Entonces, lo que pasa es que la masa gravitatoria es siempre repulsiva. Perdón, siempre atractiva, siempre atractiva. No existe la masa negativa repulsiva, solo existe la positiva, ¿vale? Ok. La masa siempre es atractiva. Pero Einstein lo cambió porque Einstein se dio cuenta de que en realidad, la famosa fórmula esta, E igual a m por c al cuadrado, Vale. la masa es energía. Y lo que gravita es la energía. Ok. Y entonces, claro, eso te cambia un poco el asunto porque si la gravedad tiene energía, la gravedad gravita. Y la gravedad tiene energía, porque si yo cojo una pelota, una piedra, en mi mano y la suelto, la piedra cae, Mm. la piedra adquiere velocidad, adquiere energía cinética. ¿Y dónde ha sacado esa energía cinética? No de mi mano, la ha sacado del campo de gravedad de la Tierra. Ha robado gravedad a la Tierra, Mm. energía gravitacional a la Tierra. Entonces, como la gravedad gravita, un espacio-tiempo completamente vacío, si yo lo fuerzo, si yo lo curvo de alguna manera, lo curvo de tal forma de que tenga mucha energía gravitatoria, Vale. esa energía gravitatoria puede sostener su propia curvatura. Vale, 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 vale. O Entonces, sea, un agujero negro es curvatura autosostenida. claro. Y Entonces es y una ahí se solución atrae todo y de como que vacío, chupa. Vale. ¿vale? Una solución completamente de vacío, en la que tengo una región del espacio
que por alguna razón se curvó mucho. Eso te iba a decir, la curvatura es aleatoria, no es que alguien lo ha hecho, O ¿no? sea, lo tiene que hacer alguien. Vale, Porque el espacio-tiempo le cuesta mucho trabajo curvarse. vale. Entonces tú tienes, ahora veremos el tema de cómo se puede explicar la Vale, formación. vale. Pero la idea es esa. De alguna manera alguien lo curva demasiado Mm, y al curvarlo demasiado, ya aunque deje de actuar su energía, no sigas tratando de curvarlo, dejes de actuar, la propia curvatura ya tiene energía suficiente para autosostenerse. Y eso es una solución de agujero negro. vale. Entonces, Einstein pensaba que este tipo de soluciones no podían existir. Porque ¿qué puede curvar tanto el espacio-tiempo como para provocar que se autosostenga? Mm, Entonces, Einstein se murió en 1955 pensando que los agujeros negros no podían existir. Sin embargo, en 1939, Oppenheimer, que ahora está de moda por su película, propuso una idea. Y la idea es que una estrella, si tiene mucha masa, puede colapsar formando un agujero negro. O sea, una estrella que tenga una masa como la del Sol, llegará un momento en que va consumiendo el hidrógeno de su núcleo ok. y va generando helio. El helio es más pesado, se queda en el núcleo, y entonces tú vas consumiendo lo que hay alrededor del núcleo de helio. La estrella se va abombando, o sea, se va creciendo de tamaño, se va haciendo más diluida, pero mucho más grande. Se supone que con las estimaciones actuales el Sol alcanzará un tamaño superior a la órbita de la Tierra, con lo que, pues eso, puede que unos 5.000, puede que 5.500 millones de años, la Tierra estará en la superficie del Sol. Ok. La Tierra ya habrá perdido la Sí, te iba a atmósfera, el decir, mar y todo. O nos sea, comió. que, ¿Vale? que no sabemos cuánto aguantará ahí, pero bueno, se cree que algo, parte del núcleo de la Tierra puede aguantar. Y esa estrella llegará un momento en que tendrá pulsaciones. Habrá momentos en los que haya suficiente presión y temperatura en el núcleo para fusionar helio. Entonces se fusionará helio, que dará lugar a productos más de mayor número atómico, oxígeno, carbono, etcétera, pero eso será pulsante. Habrá pulsaciones de consumo de helio que harán que la superficie de la estrella pulse, se haga más grande y se contraiga, y habrá grandes expulsiones de masa. Mm, Y irá perdiendo mucha masa. Irá perdiendo mucha masa hasta que llegue un momento en que la presión en el núcleo sea suficiente para sostener durante bastante tiempo la fusión de helio. Y eso hará que la vida de la estrella sea relativamente corta y acabe quedando un núcleo básicamente de carbono, ok. que será con algo de oxígeno y algo de elementos más pesados, que será lo que se llama una enana blanca. Entonces, Ok. el Sol se acabará convirtiendo en una pequeña estrella, no sabemos con cuánta masa, pero del orden del 60% de la masa del Sol, por ahí, quizás el 55%, no se sabe muy bien, depende, los cálculos son difíciles, pero de ese orden, del orden del 60% de la masa del Sol quedará en una enana blanca. Ok. Pero ¿qué pasa si una estrella tiene, yo qué sé, 10 masas solares? Pues si tiene 10 masas solares, en el proceso este de ir consumiendo toda la estrella con mayor masa tiene una vida más corta y la temperatura y presión en el núcleo son mayores. Ok. Entonces consume más rápido el helio y puede consumir más allá del carbono. Y entonces esa estrella acaba colapsando en un objeto mucho más pequeño. Una enana blanca tiene un tamaño similar a la Tierra, de ese Vale. orden, una vez y pico la Tierra, depende de la masa. La enana blanca del Sol tendrá un tamaño similar a la Tierra. Vale. Pero si hubiera 10 masas solares, la estrella colapsa a un objeto que es mucho más compacto, que se llama una estrella de neutrones. Ok. Y una estrella de neutrones es del tamaño de una esfera pues, con un diámetro pues, parecido pues, de aquí de Málaga a Torremolinos. O sea, Vale. estamos hablando de unos 10 kilómetros, 12 kilómetros de radio. Es un objeto Ujú, relativamente pequeño. sí. El diámetro es 25 kilómetros de aquí a Benalmádena. Sí, 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 O sí. sea, un objeto relativamente pequeño con una masa del orden de unas 2 veces la masa del Sol. Es un Ok. objeto, además, con campo magnético muy intenso, rotando, genera lo que se llaman los púlsares. Ok. Y son objetos realmente fascinantes. Pero ¿qué pasa con una estrella? También podemos imaginar una estrella que tenga más de 20 masas solares. Pues cuando hay una estrella de más de 20 masas solares, se dio cuenta Oppenheimer de que, bueno, la estrella empieza a colapsar, la parte externa de la estrella explota como supernova y la parte del núcleo colapsa muy rápido y como tiene tanta masa,
Vale. Supera el límite de la masa de las estrellas de neutrones. El límite de la masa de las enanas blancas es 1,4 veces la masa del Sol. Pero el límite de las estrellas de neutrones, que no lo sabemos bien, pero ronda 2,3, 2,5 masas solares. Si tú superas ese límite y ese núcleo tiene más de 3 masas solares, el proceso de colapso no conocemos ningún objeto material que pueda soportarlo. Eso ya teóricamente ocurre ad infinitum. Es decir, colapsa toda la materia hasta un punto lo más pequeño posible. Okay. Pues en ese proceso se curva tanto el espacio-tiempo Claro. que supera ese límite, el límite en el que ya se sostiene la propia curvatura. Entonces queda un objeto, que es el agujero negro, y toda la estrella, el núcleo de la estrella, es más pequeño que el propio agujero negro, se colapsa hasta convertirse toda su energía en espacio-tiempo curvado. Cuando cruza ese núcleo de la estrella colapsando, cruza el tamaño del agujero negro, para un agujero negro con una masa solar, en pocos segundos, en unos 17 segundos, todo eso se destruye y se convierte en energía gravitatoria. Para un objeto de unas 3 masas solares o así, puede durar algo así como menos de un minuto. O sea, esto es súper rápido, ¿eh? O sea, prácticamente casi a la velocidad de la luz, colapsa dentro del agujero negro toda esa energía, se deshace, se estira, hay un proceso que se llama de espaguetización. La gravedad tira más de tu pie que de tu cabeza. Ok. Pero bueno, tu cuerpo está preparado para soportar eso. Pero un agujero negro, lo que tira de tus pies es mucho más grande que lo que tira de tu cabeza, con lo que te estiras y te espaguetizas. Bueno, pues dentro de un agujero negro te espaguetizas tanto que tu cuerpo se deshace en moléculas y te conviertes en una nube de moléculas. Pero es que los átomos de las moléculas se estiran también y se rompen y te conviertes en una nube de átomos. Pero es que tus átomos también se estiran y se convierten en partículas y te acabas deshaciendo en partículas. Pero es que las partículas se estiran y al estirarse se deshacen y desaparecen y toda su energía pasa al espacio-tiempo. Wow. Entonces, dentro de un agujero negro, tú te desintegras completamente, pero ya te digo, estamos hablando de segundos, minutos. En los agujeros negros Wow. más grandes, tipo un agujero negro de 4 millones de masas solares o así, puedes tardar horas. Pero en horas acabas convertido todo en nada, O en sea, energía o sea, se curva más el espacio-tiempo, se come tu masa. Claro, tu masa, yo que pesa 70 kilos. No es sí. nada comparado con un Sí, agujero sí, sí. negro de 4 millones de masas solares. Sí. Pues, pero todo eso se convierte en campo gravitatorio, es decir, en curvatura. Se incrementa un pelín la curvatura del agujero negro y tú has desaparecido completamente. Entonces, esos son esos agujeros que son los agujeros negros, ¿no? Son objetos, y se llama agujero porque la superficie del agujero, que no existe, es una superficie virtual, se llama el horizonte de sucesos, es un lugar que si tú lo atraviesas, te cambia la noción de tiempo. Fuera del agujero negro, tú tienes una noción de tiempo y una noción de espacio. Bien, pues dentro del agujero negro, la dirección radial hasta el centro, esa distancia, se convierte en la flecha del tiempo. Ok. Entonces, cuando tú entras dentro de un agujero negro, cruzas el horizonte, tu futuro es ir al centro del agujero negro. O sea, tu futuro consiste en estirarte. Imagínate, el agujero negro dibujado es como una especie como de la buzucela. ¿Te acuerdas tú Sí, la bubucela que era una cosa del así, Mundial de Sudáfrica. una súper larga Claro. y con una pequeña, como una trompeta súper larga? Pues eso Vale. es como un agujero negro. Imagínate eso. Una vez Ah, que tú entras por ahí, te estiras porque tienes como una distancia enorme claro, el eh, espagueti. y te estiras y la distancia al centro es tu noción de tiempo. Entonces echas muy poquito tiempo en estirarte completamente y deshacerte y convertirte en espacio-tiempo curvado. Entonces, un agujero negro es un objeto muy, muy exótico, Sí, sí, muy sí, sí. curioso. Y lo que pasa es que hemos observado agujeros negros por lo que hay a su alrededor, ¿no? Visto en el cielo, si tú miras en el cielo, se ve en la película de Interestelar, cerca de Saturno, ¿no? Cuando se ve la imagen de la boca del agujero de gusano. Ok. Un agujero negro, si pudiéramos acercarnos, lo que pasa es que es muy peligroso acercarte a un agujero Claro, negro no, por las fuerzas de claro. espaguetización, ¿no? Se vería pues como una esfera de cristal transparente en la que tú estás viendo pues lo que hay como al otro lado. Mm, Entonces, tú verías, porque el agujero negro, la luz o sea, tú tienes un agujero negro y me una esfera de cristal. ¿Mm? La luz
que chocaría contra la pared de atrás de la esfera, a ti no te llegaría. Pero el agujero negro tiene tanta curvatura que la curva y la emite hacia adelante. O sea, yo veo, cuando yo miro el agujero negro, lo que yo veo es lo que hay detrás. Porque la luz de esos objetos se curva y me llega. Me está llegando Wow. una imagen de lo que hay detrás. Wow. En la famosa imagen del agujero negro de Interestelar, cuando vemos el disco, lo que tú ves es, claro, tú te imaginas un agujero negro y un disco de materia alrededor. Ujú. Pues la imagen que tú ves es la imagen de la parte de delante del disco, la parte de atrás está curvada como puesta encima, y tú ves también la luz que viene por debajo, porque lo que emite por debajo el disco, que tú no deberías de verlo, Mm, porque tú deberías ver solamente la parte de arriba. Esa vale. luz sale fuera, pero se curva y se dirige hasta tus ojos. Entonces tú ves la parte de por debajo del disco y la parte de por arriba, y todo ello curvado, porque es una imagen como una especie de espejismo, ¿no? Sí, sí, Estás viendo sí. un espejismo, una imagen muy curvada, ¿no? Entonces los agujeros negros curvan. Entonces tú verías como una esfera que tiene una imagen deformada de lo que hay detrás de la esfera. Porque estás viendo esa luz. Wow. No, Entonces no, no. verías eso, básicamente una esfera, no verías algo negro, verías una esfera. Lo que pasa, claro, la cantidad de luz que hay detrás de un agujero, los agujeros negros son muy pequeñitos, ¿eh? Un Sí, agujero sí, negro sí. con el tamaño de la Tierra, de la masa de la Mm. Tierra, sería una canica, el tamaño de una canica, del orden de 1 centímetro de radio. Un agujero negro con la masa del Sol tendría un radio de unos 3,5 kilómetros. O sea, Sería un objeto una súper locura. pequeño, muy, muy O pequeño. sea, un agujero negro sería así, digamos. Son objetos muy, muy pequeños. ¿Y cómo lo veis? O Claro, sea, ese es el problema, que no vemos los agujeros negros. Lo que vemos es la materia que da vale, vueltas alrededor del agujero vale. negro. Es una materia que va cayendo al agujero negro, que se va calentando y emite rayos X, emite radiación gamma. Entonces yo veo una fuente muy intensa de luz. De hecho, uno de los problemas de la película Interestelar es que ese agujero negro, si tuviera ese disco de luz, el disco de luz Va, emitiría como el Sol. claro, claro. Emitiría como el Sol. Y claro, tú estás un planetita que está en un disco de luz que emite como el sol y que está dentro. Tú imagínate ponerte tú en la superficie del sol, pues Sí, 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 sí. no podrías ver nada. ¿Vale? Wow. Claro, en la película se Claro. supone que tienen unos cristales especiales en la nave Mm, que son súper oscuros y que le sí. permiten proyectar imágenes, porque en realidad se quedarían completamente deslumbrados, no podrían ver nada, ¿no? Ok. Pero yo digo, nosotros podemos ver esa radiación de los agujeros negros. Nuestro agujero negro supermasivo de nuestra galaxia emite de vez en cuando. De vez en cuando hay nubes de gas que caen. Y cuando caen, hay se llama una órbita circular estable, más interior. Hay una cierta distancia al agujero negro. Está el agujero negro y fuera hay la órbita más cercana que se puede sostener. Por debajo de esa distancia, todas las cosas caen en espiral al agujero negro. Entonces, hay muchos objetos que están dando vueltas alrededor del agujero negro, más lejos de esa órbita estable más cercana, pero que van poco a poco acercándose. Y cuando llegan a ese borde, ahí ya rápidamente caen al agujero negro y pegan un pequeño petardazo. Y entonces vemos en las imágenes de rayos X del centro galáctico, vemos de vez en cuando como una pequeña fogonazo Y eso que digamos que ese fogonazo es que se chupó una. que se ha chupado algo Wow. de masa, algo de materia. Normalmente serán Wow. nubes de gas o Sí, lo que sí, sí. sea. Normalmente una estrella, por ejemplo, que va a ser consumida, pues antes de ser consumida por el agujero negro, la estrella se acerca lo suficiente para ser estirada. Y entonces se estira y se forma como una especie como de chorro, ¿no? De la estrella que le va robando masa y que va llegando al agujero negro. Entonces el agujero negro poco a poco se está comiendo casi toda la estrella mucho antes de que la estrella llegue. Cuando la estrella llega cerca del horizonte, prácticamente está consumida casi toda. ¿Mm? Wow. Francis, nunca pensé hablar estos temas. Me encanta que lo podamos hablar. Me estoy dando cuenta que va a hacer falta 200 horas para seguir hablando de todos estos temas. Em, pero me ha surgido muchísimas dudas, muchísimas, muchísimas. Pero me ha surgido una duda muy tonta. Lo que pasa es que has hablado de curvatura y demás, y hoy en día todavía se sigue discutiendo gente que dice que la Tierra es plana, que la Tierra. Y veo que tú sabes bastante de conocimiento, entonces, ¿la Tierra es plana o es redonda? Bueno, eso es el tema de las redes sociales, de buscar que hablen de ti, ¿no? Entonces tú tienes que decir cosas que, obviamente, la Tierra sabemos que es aproximadamente esférica. La Tierra es bastante esférica, ¿vale? Si has tenido alguna vez en la mano una bola de billar, Mm, la Tierra es igual de esférica que una bola de billar. Las irregularidades en la Tierra, entre la fosa de las Marianas y el Everest,
Vale. Parece una cantidad enorme, ¿no? 9.000 kilómetros, o sea, 9 kilómetros de profundidad, 8 y pico en la fosa de las Marianas y otros es un 5.000 no sé cuántos, 5 kilómetros para arriba. Esas irregularidades son compatibles con el reglamento de fabricación de bolas de billar. Las irregularidades de una bola de billar son similares a esa distancia. Wow. Es decir, la Tierra como bola de billar cumpliría con el reglamento, Ok. ¿vale? O sea que la Tierra no es esférica, pero la aesfericidad de la Tierra es muy pequeña, ¿eh? En una bola de billar tú no serías capaz Claro, de claro, verla, claro, claro, ¿vale? claro. Entonces, eso se sabe desde la época de los griegos, por Sí, las sí. sombras de la Tierra en la Luna, por los eclipses. Entonces, hoy en día no podemos discutir eso. De hecho, ha habido personas, yo he dado la vuelta al mundo, es decir, en avión, ¿vale? En avión, he volado, me pueden haber engañado. Sí, Y me he sí. dicho, wow, la Tierra es plana, pero en realidad tú has volado. Hay muchísimos indicios, ¿no? Cuando tú has ido a Latinoamérica, tú ves que la Luna, por ejemplo, pues las fases lunares están invertidas, se ven desde abajo. Mm, Si la Tierra fuera plana, tú la Luna, las fases lunares las verías igual en cualquier punto de la Tierra. claro. Pero al ser la Tierra esférica, pues es diferente verla desde un punto, verla desde abajo. Hay infinidad de cosas, ¿no? Las mareas, o sea, prácticamente todo lo que sabemos sobre la Tierra sería mentira si la Tierra fuera plana. Entonces, es prácticamente imposible sostener eso. ¿Mm? Vale, Entonces, perfecto. bueno, pero hay gente que lo sostiene pues, por llamar la atención pero hay gente que seguro que sabe que no es plana, pero tiene que defender que es plana, ¿no? Es como el que sabe que es malo tomar lejía, pero que como Trump en premia pandemia dijo, la hidrocicloquina han dicho que puede curar el cáncer. Esto es lo mismo que la lejía, me han dicho a mí. Pues hay que beber lejía. Y hubo gente que bebió lejía Sí, de para acuerdo. matar a los coronavirus. Y dice, pero vamos a ver, señores, beber lejía. Si a ti eso no te lo dice Trump, a ti no se te ocurre en la vida beber lejía. Sí, O sea, sí. no, pero diluida con agua para que pase mejor. A ver, te Es estás haciendo totalmente. daño seguro y puedes tener problemas. Entonces, hay mucha gente que exagera mucho las opiniones, pero fundamentalmente por llamar la atención, no por otra cosa. Perfecto. Entonces, a los terraplanistas, pues hay que eso, considerarles pues, gente que está llamando la atención. Cuanta menos atención le demos, mejor. Perfecto, perfecto. Lo has explicado con fundamento encima. Otra cosa que me ha surgido, estamos hablando del espacio, de agujeros negros, demás. ¿Hay vida allí afuera? No lo sabemos. No lo sabemos. El problema es que las distancias son muy grandes. Y aunque te puedes mover a velocidades muy altas con tu imaginación, y puedes decir, bueno, imagínate, yo quiero ir a Vega, ¿no? Ahora, en verano, en un asterismo típico del cielo en verano por las noches, son tres estrellas muy brillantes, ¿m? Ok, Vega, Altair y Deneb. Vega está en la constelación de la Lira, y es la tercera estrella más brillante del cielo del hemisferio norte. O sea, una estrella que todos hemos visto en verano, ¿vale? Todo el que haya estado en la playa en verano de noche, en una moraga, lo que sea, ha sí. visto, puede sabiéndolo o sin saberlo, a Vega. Vega está a 25 años luz de distancia. Claro, con la tecnología actual, que las velocidades más altas que hemos conseguido con nuestras naves harían que viajar a Vega requiriera 500 años, algo así. Claro, claro. O sea, está a 25 años luz, pero es 25 años luz. Hay que ir a la velocidad de la luz para echar 25 años, ¿no? Sin embargo, la relatividad permite que si tú te mueves suficientemente rápido, en una vida tú puedas llegar a Vega, ¿no? Mm, Pero claro, tú tienes que hacer cosas como acelerar de forma constante a un G. Si aceleras de forma constante a un G la mitad del camino, 12 años y medio luz de distancia, y después desaceleras a un G para llegar a Vega prácticamente en reposo y poderte dar allí un garbeo turístico, eh, en tu viaje tú echarías como... es del orden de 13 años en total si tú viajas a Vega y retornas. En tu viaje de ida echarías unos 3 años de vida para ti. Dentro de la nave, tú habrás alcanzado tanta velocidad que tu tiempo, visto desde fuera, habrá ido muy lento. Tú no habrás notado nada, tu cuerpo no habrá notado nada, tú habrás vivido normal y corriente. Además, con un G de aceleración se vive de escándalo, ¿no? ok. Eh, Claro, conseguir una aceleración de un G a nivel energético requiere una cantidad de energía que no te puedes ni imaginar, ¿eh? Ni con toda la energía de la Tierra podemos hacer eso. Pero bueno, eso es lo de menos, ¿vale? Ujú, En un futuro que tengan energía ilimitada. Pero con energía ilimitada es muy difícil. Pero si hicieras eso, tú estarías unos 3 años en llegar a Vega, estarías allí un tiempecito y estarías unos 10 años en retornar a la Tierra. ¿M? ujú. Y llegarías habiendo pasado para ti, dentro de la nave, unos 13 años.
Sin embargo, para los que se quedaron en la Tierra, tu viaje ha durado unos 55 años. O sea, tú puedes viajar largas distancias en el tiempo de una vida, siempre y cuando tú te puedas mover a velocidades suficientemente rápidas. Ya. Moverte a una velocidad muy rápida y acelerar mucho, un cuerpo humano puede soportar 10 Gs, un cuerpo humano entrenado y con muy buena Sí, sí. condición física, etcétera, 15 Gs, puede que algo más en cosas puntuales, en una caída de menos de un minuto, pero una cosa sostenida, muy, muy difícil sobrevivir con mucho más de un par de Gs. O sea, Vale. entonces, realmente para alcanzar velocidades muy altas, a pocos Gs tú echas muchísimo tiempo, distancias enormes para alcanzarlas, ¿no? Entonces es muy difícil energéticamente sostener una aceleración durante tanto tiempo, ¿no? Sí. Necesitas una nave con un combustible mágico, porque si lo tienes que transportar, la nave pesaría una barbaridad. O sea, Claro. hay muchísimas limitaciones. Pero aún así, a priori, ¿cuál era tu pregunta? Pero se me Lo acaba de de ir. si existen Claro, extraterrestres, sí, sí, digamos. ¿eso qué significa? Eso significa que la galaxia puede estar llena de planetas habitados. Mm, Imagínate, pues que la galaxia es enorme, ¿eh? O sea, es una cosa absolutamente enorme. Si nuestra galaxia tuviera 1 millón de civilizaciones, en estrellas parecidas al Sol, con planetas parecidos a la Tierra, sería extremadamente improbable que esas civilizaciones fueran capaces de entrar en contacto entre sí. Porque las distancias promedios, si tú consideras una distribución más o menos aleatoria, a una distancia similar a la distancia a la que está el Sol del centro galáctico, en una banda, pues un tamaño más o menos no muy grande, meter ese millón de civilizaciones probablemente exige distancias de cientos de años luz. Entonces, claro, estamos hablando de que para esas civilizaciones tecnológicas, ponerse en contacto con otras civilizaciones tecnológicas requiere, solo enviando mensajes, esperar cientos de años. O sea, tú tienes que decir, sé con seguridad que aquella estrella tiene un planeta habitado. Voy a enviar un mensaje ahora, sabiendo que la respuesta la voy a recibir, si es verdad que está habitado, dentro de 200 o 300 años. wow. Claro, eso complica mucho el asunto. Claro. Esto no es como Star Trek, donde Sí, sí, se sí. comunican instantáneamente a una velocidad infinita. Eso no existe en física, eso era la Mm, física newtoniana. Entonces, la película tiene que ser así para que haya una película, porque si no, o una serie de televisión, sí, porque si sí. no, no hay película. Pero en la realidad, estas son las distancias de las que estamos hablando. Entonces, bajar esos tiempos es muy difícil. Entonces, realmente, si solamente comunicarte, sabiendo que allí hay indicios, la atmósfera parece que tiene oxígeno, uy, parece que he visto biomarcadores, hidrocarburos en la atmósfera, uy, ese planeta tiene que estar habitado, porque eso no puede ser natural. Voy a enviar un mensaje y tienes que esperar, yo qué sé, 250 años. Y a los 250 años tú recibes la respuesta y ahora tienes que interpretarla y no sé qué, y decidir qué vas a decirle. Pues lo voy a enviar, pues, un mogollón de información, toda Internet, toda Wikipedia. Se lo mandan información y se lo mandas, pero ahora tienes que esperar otros 250 años para ver si se han enterado o no de lo que. O sea, es muy difícil mantener una buena comunicación, ¿no? Y después viajar es prácticamente imposible. O sea, viajar requiere montar un grupo de personas que sepan que van a llegar allí sus tataranietos. Es decir, pues voy a viajar y voy a tardar 1000 años en llegar. Entonces voy a montar en una nave un grupo de personas que sobrevivan con sus descendientes unos 1000 años para que cuando lleguen allí, o sea, porque no podemos alcanzar velocidades muy altas, Sí, sí, pues no sí. tenemos energía suficiente. Entonces, claro, eso son cosas que es la realidad. Entonces, la realidad es que la galaxia podría estar llena sin que nos enteremos y sin que nadie de los que viven en la galaxia se entere. ¿Mm? Es extremadamente difícil. Entonces, eso es el problema. Perfectamente la galaxia podría estar llena de vida. O sea, no hay nada que prohíba que la vida surja en planetas parecidos a la Tierra, que los hay, a mogollón, perdón, a mogollón. O sea, estrellas parecidas al Sol hay una barbaridad. O sea, el Sol es una estrella, una enana amarilla, es típica. No es la estrella más abundante, porque las estrellas más abundantes son más pequeñas, son enanas marrones, las enanas rojas, pero las enanas amarillas están entre las más abundantes. O sea, que hay, no recuerdo la cifra, pero una barbaridad. No sé, miles de millones eran como 200.000 millones de estrellas en la Vía Láctea, pues que sean de tipo solar, pues no sé, pues el 30%, 30.000 millones. O sea, Wow. en esas, que haya planetas similares a la Tierra en la zona habitable, en la que es posible agua si hay atmósfera,
pues yo qué sé, un 1%. Pero es que estamos hablando de 3.000 millones de planetas tipo Tierra, que tengan una vida similar a la del Sol. Pues si ha ocurrido aquí, ¿por qué no va a ocurrir allí? Pero aunque haya ocurrido, que nos enteremos es Sí. extremadamente difícil. O sea, podemos decir que seguramente que haya vida, pero que no nos vamos a enterar No nos vamos a nosotros. enterar. Nosotros en nuestra vida, Nosotros no. nosotros no. Lo mismo nuestros tataranietos descubren algún tipo de tecnología que lo permita. Y estoy pensando porque el año pasado creo que fue que la NASA de Estados Unidos dijo que tenía un alienígena y mostraron algo. Bueno, pero ¿Eso? esas son chorradas. Eso son chorradas. O sea, Eso no es verdad. eso no es verdad. O sea, Vale. lo que se mostró en su momento eran algo preparado por un experto en muñecos, no sé cómo se llama, animática o qué se llaman, Sí. animatrónica o lo que se le llaman, en muñecos para películas. O sea, se sabe qué persona fue la que lo hizo. Esas imágenes que se vieron, es verdad que estaba allí un muñeco de goma, Sí. pero ese muñeco fue fabricado y el señor que lo dijo que lo había fabricado y se desveló. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que no busca la parte negativa de la noticia, hay gente a la que le interesa solo la noticia, ¿no? Y eso se hizo a propósito por un congreso que hubo especial para hablar de temas de ovnis y compañía. Una de las cosas que tiene el gobierno americano es que cada cierto número de años tiene que desclasificar información ovni. Ah, Entonces van desclasificando la información y van desclasificando pues hasta ese año por ley, ¿no? mm. Entonces cuando van desclasificando un poquito más de información, pues la gente periodista que se dedica a este tipo de asuntos, pues rescatan parte de la información que ya se publicó, ¿no? Y la vuelven a vender como novedosa, ¿no? Acaban de salir nuevos archivos, fijaros la novedad, en 1993, perdona, pero en 1993 eso se desclasificó ya hace no sé cuánto. Claro. O sea, eso ya está desclasificado, esto no es nuevo. Ahí está. Pero te quiero decir, es todo noticias, digamos, sensacionalistas y de prensa rosa para vender ese tipo de noticias. Ahí realmente no hay nada, ¿no? No tenemos ningún tipo de indicio de ningún tipo de organismo alienígena Vale. en la Tierra. Y eso sería una noticia imposible de ocultar, ¿vale? O sea, una noticia de ese tipo, imagínate un organismo vivo, ¿no? Un pequeño muñequito, sería imposible, ¿no? Hay varios peces en el mar que cuando se secan tienen una forma que recuerda una forma humana. O sea, recuerdan como a un feto humano. Ok. Y entonces se han usado, por ejemplo, pues para engañar a gente y decirle, tengo una extraterrestre, y te sacan el pececito este, y si tú dices, pues, qué forma más rara tienes, pues sí, es verdad, se ve la cabecita, se ven los ojitos, se ven aquí como los bracitos así, un poco así aletosos, pero bueno, y se ven aquí unas piernecitas también aletosas, pero, ya tengo aquí un pequeño extraterrestre. Y ha habido gente que le han timado con eso, ¿no? Pero son todo Oh, wow. timos, es decir, Wow. no tenemos ningún indicio de que ninguna civilización extraterrestre pueda superar los límites de la relatividad ahora mismo. Wow. Entonces, quizás algún día se pueda haber algún tipo de comunicación, pero es muy complicado. Y serían eso, comunicaciones entre civilizaciones, ¿no? O sea, comunicaciones planteadas eso a cientos años de vista y eso es muy diferente a lo que es razonable. Entonces, cuando podamos hacerlo, ¿vamos a querer hacerlo? O sea, vamos a querer arriesgarnos, yo que sé, a que esa civilización pueda pensar, pues se nos está acabando los recursos de nuestro planeta. Por lo mismo nos vamos para la Tierra y le quitamos los recursos. Montamos una nave que llega allí en 1000 años, pero cuando llegue en 1000 años los mate a todos y nos quedamos con la Tierra, si no la han destruido. Yo qué sé, eso se planteará en su momento. Vale. Pero hace 25 años prácticamente no existían esos planetas. Ahora ya tenemos más de 7000. Dentro de 25 años tendremos 100.000 planetas descubiertos. Ahí habrá muchos parecidos a la Tierra y muchos tendrán indicios de algo parecido a una atmósfera complicada, con gases complicados, que sugiera que puede que haya algún tipo de indicio de vida allí. Wow. Franci, es que cada tema me salen muchas más preguntas. Tengo 4, pero hay otra que es muy polémica que te comentaba antes de grabar, que tenía el debate con mis amigos, hablando de distancia, de ir a otro lugar y demás. El tema de que el hombre viajó a la luna, que se sigue debatiendo mucho. Entonces te pregunto a ti, ¿el hombre fue a la luna? En principio sí, es muy fácil ir a la Luna, entre comillas, ¿vale? O sea, lo difícil es salir de la atmósfera, ¿vale? El paso difícil de ir a la Luna es alejarte de la superficie de la Tierra y ponerte en órbita de la Tierra. Mm, Una vez que estás en órbita de la Tierra, si puedes encender un motor, lo diriges en el punto adecuado para ir a la Luna y vas directo para la Luna y aquello va.
O sea, ir a la Luna es muy fácil. A la Luna han ido agencias del espacio israelitas, han ido indios, han ido, por supuesto, los chinos, los europeos, los estadounidenses, Ah, que han ido muchas ha veces a la ido la Luna. Agencia Espacial Japonesa. O sea, la Luna está llena de cosas del planeta. ¿Pero han ido humanos? O No, sea, humanos no. ah, vale, vale, Humanos vale, no. vale. Naves. ¿Vale? Vale, Pero vale, vale. llevar una nave o llevar un humano es igual de fácil. Vale, O sea, llevar un humano a la Luna es tan fácil como llevar un pequeño robot que lo pongas en superficie. vale. ¿Vale? Un robot con el tamaño de un cochecito pequeño, ¿no? Sí, Y lo pones en la Luna, podrías haber llevado un humano. El problema de llevar un humano es que, claro, el humano se supone que es una misión de retorno. No lo puedes dejar allí, lo tienes que retornar y tienes que, pues, hay una serie de medidas de seguridad para que el humano no sufra, Mm. tiene que tener un espacio mínimamente grande, porque claro, no puedes llevar allí enclaustrado ahí, claro. como se llamaba la perrita laica cuando fue al espacio, iba en un espacio que prácticamente era claustrofóbico. Mm. Supongo que se murió del poco espacio que tenía. Es muy difícil mantener medidas de seguridad adecuadas para llevar un humano a la Luna. Y después otra cuestión, ¿y para qué? Claro, claro. ¿Para qué? Porque llevar una nave a la Luna o llevar un objeto que lo poses en la Luna tiene la ventaja de decir, lo he logrado, ya estoy en la Luna. Y eso pues ya lo puede decir Japón, lo puede decir España, cualquier día enviamos algo a la Luna. O sea, España tiene tecnología para enviar algo a la Luna. Pero, y para poder decir, he estado en la Luna, ¿no? Soy uno de los países que han estado en la Luna, puedo poner mi banderita, pero ya está. Claro. Eso te vale un dinero. ¿Qué te vale? ¿200 millones de euros? Para un país no es nada. Mm, Para una persona individual sí, pero sí, un país es poco. Pero también, ¿qué ganas con eso? Solo poner la banderita, ¿no? Es como decir, claro. he No, llegado a la no, no, Antártida, he totalmente. llegado a la Antártida y he puesto una base, ¿vale? Sí, En la base grande que hay de no sé qué, no sé cuánto, hay 2 habitaciones que son mías, que las pago yo. Las paga España, es de España, la base española en la Antártida. ¡Qué maravilla! Hemos conquistado la Antártida. Nos podemos quedar con un trozo. ¿Para qué? ¿para qué? ¿Vale? O sea, hay unos tratados internacionales que prohíben que tú lo explotes en la Antártida y algo parecido en la Luna, ¿no? Pero en cualquier caso, la llegada del hombre a la Luna va a venir cuando hagan la estación espacial que va a orbitar la Luna. Porque la Estación Espacial Internacional, la que orbita la Tierra, esa la van a decomisionar ya, o sea, la van a desmantelar, pues es que ya es inminente, o sea, puede tardar 3 años, así. Antes de ¿Qué sería 2030 desmantelar, perdón? la bajan en la superficie, la bajan de altura, siempre baja de vez en cuando de altura y hay que propulsarla de nuevo para subirla, ¿no? Vale. Pues dejarla que baje, impulsarla un poquito para abajo y entonces llega a la atmósfera y se destruye en la atmósfera. Y cae, yo qué sé, en el Océano Índico, en el Pacífico o lo que sea, y queda completamente destruida. Vale. La misión es montar una estación espacial internacional en la Luna. Entonces van a montar una estación espacial internacional permanente con humanos permanentemente dando vueltas alrededor de la Luna. Y ese es el objetivo para la década de los 30. Entonces, Ya. sí, en 5 años, en 7 años, se pretende empezar a construir esa Estación Espacial Internacional en la Luna, que será, digamos, un punto de partida para viajar en un futuro humanos a Marte, que es el objetivo. Para llegar a Marte, lo más complicado es salir de la Tierra. Entonces, si tú pones una estación permanente en la Luna, que orbite la Luna y que permita anclar una pequeña nave y tenerla allí un tiempo y irla suministrando de combustible y crecerla allí en varios bloques hasta que tenga un tamaño suficiente para aguantar unos humanos que los lleve a Marte, pues desde la Luna es muy fácil lanzarlo en dirección a Marte. El coste económico es mucho más bajo. Entonces tú la montas en la Luna, alrededor de la Luna, y después la lanzas desde ahí. Entonces ese es el objetivo para la década de los 30. Trump dijo que eso era para 2030, ¿eh? Pero eso no se lo cree ni él. Claro. ¿Vale? Pero es una cosa que tecnológicamente es trivial. O sea, literalmente, con la tecnología que tenemos hoy en día, eso se puede hacer fácilmente. Eso lo puede hacer, de hecho Elon Musk lo está diciendo que lo quiere hacer a nivel privado. Es una única empresa, no estamos hablando de un Sí, país, ¿vale? sí. O la Unión Europea, Sí, estamos hablando sí. de una empresa. Entonces, hoy en día, ir a la Luna es prácticamente trivial. Si tienes 200 o 300 millones de euros, vas a la Luna. Claro, hacerlo en 1969, con la presión de que se acababa la década, de que había que hacerlo justo antes, pues puede generar un poquito de dudas. Pero en realidad no hubo muchas dudas. Se emitió en directo por televisión, con un retraso de como 1 minuto y medio, por si acaso pasaba algo, cortar la emisión y cambiar de plano, para que no se viera que había pasado algo. Claro. Hay personas vivas en España, que ya les queda pocos años para fallecer, esperemos que tarde muchos años en fallecer, pero hay personas vivas en España que estuvieron en la estación de Chabela, cerca de Madrid,
y que fueron las primeras personas en el mundo que escucharon a los astronautas en la Luna cuando pisaron a la Luna. Porque la señal que vino de la Luna, el primer lugar de la Tierra al que alcanzó, era la zona esta de Europa donde estaba España. O sea, Ostras. fuimos los españoles, fuimos los primeros que escuchamos a esa gente. Llegaba la señal a España y de España se retransmitía hacia Cabo Cañaveral, hacia la NASA. Esas personas están vivas. Y te cuentan anécdotas. O sea, es decir, tú dices, no, pues hay un complot internacional para que unas 10.000 personas involucradas en el programa Apolo, todos callen. Y no le cuenten nada a su Sí, familia, ni a sus hijos, ni a nadie. sí. Han pasado 50, 60 años. No pasa nada. Ellos mantienen absoluto secretismo. Pero no solo eso, no solo las 10.000 personas que colaboraron en el programa Apolo, es que además todos los enemigos, los rusos, los soviéticos, también mantienen completamente el silencio. Ellos fracasaron, no pudieron y decidieron que ya no merecía la pena, ¿vale? Mm, Tenían también una enorme crisis económica. Era una cuestión de dinero. El dinero que se invirtió en el proyecto Apolo es una barbaridad. Puede ser el equivalente actual a varios, no sé, 5.000 millones de euros o algo así. claro, Es claro. una cantidad muy grande invertida, ¿no? Para que había que hacerlo justo en esa década. Pero aún así, tecnológicamente se pudo hacer en aquel momento y se puede hacer ahora. En aquel momento el Saturno, el cohete que envió a la nave espacial con los astronautas a la Luna, ha sido hasta hace muy poco el cohete más grande que hemos tenido. Los rusos construyeron uno un poquito más grande, pero ahora mismo ya estamos empezando a alcanzar esa altura. Hoy día ya cada día es más fácil enviar a alguien a la Luna. O sea, es una cuestión solamente de dinero. Y de dinero y del para qué. Wow. ¿Para qué quieres llevar a alguien a la Luna? Entonces, dudar de que si se llegó a la Luna, por ejemplo, el famoso documental. ¿Vale? Hay muchos documentales de broma. Y entonces hay un documental de broma en el que plantean que Kubrick rodó esas escenas. Claro. Entonces toman planos del rodaje de la película 2001 Odisea del Espacio Ujú. y entrevistan a una serie de personas. Y es un documental que cuando acaba, salen los créditos. Y después del final de los créditos te pone un mensaje. Este documental es de broma, lo hemos hecho para mostrar lo fácil que es engañar a la gente con esto con lo otro. Pero claro, cuando te lo emiten en televisión, cuando empiezan a salir los créditos, se corta la cadena y pasa la publicidad. Ah, Nadie ve la parte final. claro, Si lo tienes en DVD, tú ves la parte final. claro. Pero tienes que esperar a que pasen los créditos y ahí ves el mensaje. Entonces mucha gente se lo cree. Y entonces hay toda una especie de conspiración de que... Pero eso es un documental de broma. Sí, sí. O sea, hemos desmentido lo de la Tierra plana y lo del hombre en la Luna en 10, 20 minutos, Claro, ya te digo, básicamente. ahora mismo se han enviado a la Luna cantidad de cosas. Yo qué sé, tardígrados, se puede enviar cualquier cosa. Tú puedes enviar... O sea, tú con un CubeSat, un CubeSat te puede costar unos miles de euros. Enviarlo al espacio te puede costar algo más, 100.000 euros, algo así. Puedes ponerle un pequeño propulsor y cuando te lo lancen, desde tierra decides el momento en el que propulsas, pones en marcha el propulsor y lo lanzas directo a la Luna y te llega a la Luna. Y llevas tu iPhone, el iPhone de la generación hace de 5 o 6 años que puedas tirar, no te cuesta Sí. dinero, lo metes allí y con tu propio iPhone sacas allí unas imágenes y te emite la... O sea, eso es trivial, ¿vale? Eso lo puede hacer cualquiera. Pero, ¿qué sentido tiene? Pues demostrar por YouTube que he ido a la Luna. Claro, claro. Tampoco. Esto es como lo que ha hecho ahora Calleja, ¿no? De ir Ah, a un que ahí. viaje y darse un garbeo ahí a una órbita que sí, que se considera ya espacial, pero que bueno, está al ladito de la Tierra. Sí, La Tierra, cuando la miras de lejos, la atmósfera tiene un grosor pequeñísimo, es una claro. cosa súper finita, y está subido un poquito como a la mitad de la atmósfera, ¿no? De lo que se ve en las Sí. imágenes. Tampoco es que haya subido tanto, pero bueno, ha hecho su documental y ha hecho su movida. O sea, este tipo de cosas hoy en día son muy fáciles. Wow. Entonces, dudar de esto, pues bueno, si quieres dudar, pues duda, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Y si no, es que en las fotos de la luna no se ven las estrellas. Pues sácate tú una foto por la noche y mira a ver si ves las estrellas. Claro. Yo te saco una foto de noche y no veo ninguna estrella. Si quiero hacer una foto de estrella con una cámara de un móvil, por ejemplo, me cuesta mogollón. Es que incluso ver la luna Sí, bien eso es verdad, cuesta eso es verdad. muchísimo con un móvil. Sí, Imagínate ver eso es verdad. estrellas, ¿no? Pues lo mismo en la luna. ¿Por qué? Porque la luz reflejada de la superficie de los objetos es muchísimo más intensa que las estrellas. Wow. Entonces, mm, Francis, ya lo digo públicamente, va a haber que hacer una segunda, tercera parte porque es que me han surgido muchísimas dudas. Pero voy a sacar como la última duda, ¿hacia dónde vamos? O sea, porque
por lo que me estás mencionando, somos una partícula de toda la historia, hay millones de partículas, somos nada. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido? No lo sé. La verdad es que el futuro no sabemos cómo va a ir, ¿no? Ahora mismo estamos en un siglo realmente apasionante, el siglo XXI, en el que tenemos varios problemas muy, muy acuciantes, ¿no? Quizás el problema más grande es el problema de la energía. Mm, Bueno, la Tierra tiene recursos para mantenernos durante una serie de años, pero estamos consumiendo de forma exponencial esos recursos. O sea, no paramos de consumirlos. Tenemos que darnos cuenta de que hay que empezar a- a manejar económicamente bien esos recursos para sostenernos durante mucho tiempo. Estamos pensando que vamos a ser eternos, ¿no? En el siglo XX fue el siglo de la energía gratis, del petróleo. mm, Y tú hacías un agujero en el suelo, te salía un chicate, un chorro de, lo hemos visto en las sí. películas, ¿no? En gigante, ¿no? Sale un chorro de petróleo líquido y eso lo metes en barriles y ya lo tienes. Era prácticamente gratis, era hacer un agujero. Sin embargo, ahora ya no. Ahora ya estamos teniendo que sacar, yo qué sé, petróleo de esquistos, ¿no? De unos materiales que son unas rocas que tienen un poquito de humedad de petróleo y entonces pues hay que procesarlas y extraerlas es muy complicado y hay que inyectar gas para que salga el líquido y cuesta muchísimo más dinero sacar ese recurso, ¿no? Este siglo es un siglo en el que vamos a tener enormes problemas energéticos, sobre todo en la segunda mitad del siglo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Pues no lo sabemos. Y además tenemos el cambio climático, que la manera más fácil de sacar energía es contaminar a mansalva y generar, incrementar el problema del cambio climático hasta que ya sea incontrolable. Y de hecho los objetivos que eran no llegar al 1,5 hasta 2050, pues no se han cumplido. Ya hemos llegado al 1,5 de incremento respecto a las emisiones de mediados del siglo XIX. O sea que conseguir que no superemos los 2 grados que se habían planteado para 2100 en 2050, ahora mismo es un reto. No sabemos si lo vamos a conseguir. Es decir, la segunda mitad de este siglo XXI va a ser muy complicada en cuanto a cambio climático. Va a haber muchas ciudades costeras y gran parte de la población mundial está en ciudades costeras que se van a inundar. ¿Y qué vamos a hacer con esas inundaciones? Va a haber gente que va a morir mucha gente. Entonces, dice, pues los países ricos montarán unas murallas, una especie de diques protegiendo a las ciudades y no sé qué, pero ¿y los países que no son tan ricos, qué van a hacer? Nos vamos a encontrar con muchísimos problemas. Tenemos todo el tema de la revolución de la inteligencia artificial, que está cambiando la manera en la que se funciona, va a cambiar completamente el mercado laboral, infinidad de trabajadores van a tener que reciclarse Mm, y las inteligencias artificiales van a ayudar a reciclarse, eso es cierto. Pero esta revolución va a ser mucho más drástica que las revoluciones que ha habido en el pasado. En el pasado las nuevas tecnologías siempre hicieron que se perdieran muchísimos puestos de trabajo. Toda la mecanización de los telares en el siglo XIX, todo el cambio de los coches de caballo a los automóviles, todo eso generó una enorme cantidad de paro, pero en sectores muy concretos. Y entonces esas personas que perdían su puesto de trabajo en esos sectores, pues quedó un pequeño núcleo residual, ¿no? Yo qué sé, pues la gente que se dedica ahora a la hípica mm, de esa parte, porque claro, en un momento en el que todo el transporte era con caballos, a un momento en el que ya prácticamente nada del transporte es con caballos, los caballos son para otra cosa, pues el mercado laboral se reduce un porcentaje tremendo. Yo qué sí. sé, el 1% de la gente que era necesaria antes, ¿no? ¿Qué pasa con ese 99% de gente? Pues ha tenido que buscar otros puestos de trabajo, ¿no? Pues, pero es que ahora, con la revolución de la inteligencia artificial, lo que se ve de aquí a 15 años es que va a afectar prácticamente a todos los A trabajos. todos. O sea, todos los trabajadores se van a convertir, gracias a agentes artificiales, en muchísimo más productivos. Totalmente. En muy pocas horas van a poder hacer lo que hacen, yo qué sé, 5 o 10 trabajadores. ¿Qué va a pasar con esos 5 o 10 trabajadores? Ese 90% de los trabajadores va a tener que cambiar de puesto de trabajo. Van a aparecer nuevos puestos de trabajo, pero va a ser tan rápido la adaptación de esas personas a esos nuevos puestos de trabajo, va a haber un cambio tremendo en el mundo laboral. O sea, nos espera un siglo extremadamente revolucionario y esto puede ser muy negativo o muy positivo. Y no lo sabemos. Entonces, yo no sé realmente hacia dónde vamos, la verdad. Wow. A mí me gustaría soñar con que va a ir todo mejor y que vamos a lograr superar eso y que la humanidad, quizás haya alguna gran guerra
que destruya gran parte de la población, con objeto de que con una población más reducida poder plantearse de nuevo las cosas y planteárselas de una manera diferente, pero no lo sé. O sea, yo espero que no. Yo espero que no sean necesarias grandes guerras y que logremos ponernos de acuerdo entre todos. Pero lo que está pasando en los últimos meses en el mundo, lo que ha pasado esta semana, es que, señores, es que esto es una cosa terrible. O sea, hacía muchísimos siglos que no ocurría algo así, ¿no? Y a nivel mundial nunca. Que uno de los grandes potencias mundiales se oponga a todo el mundo y sacrifique su propia economía. O sea, los votantes que le votaron, muchos van a pasar hambre. En Estados Unidos, las clases más Mm, adineradas son básicamente demócratas, salvo los multimillonarios, multi, que son más republicanos, pero la clase media alta americana es demócrata. Las clases bajas son republicanas. Ya lo hemos visto con el tema de la inmigración en televisión, entrevistas a inmigrantes que decían, no, es que las medidas de Trump anti-inmigración van a afectar a otros. A mí no me van a afectar, porque yo ya estoy aquí, soy votante de Trump, lo he votado. ¿Cómo él me va a echar? Y ahora te echa, pero es que te echa y te lleva a una cárcel en San Salvador, sí, que dices, pero vamos a ver, pero que yo te he votado. sí, sí, sí. Entonces, hemos visto en televisión gente de color, gente latina en Estados Unidos diciendo, yo voté a Trump y me arrepiento de haberlo hecho. Y lo que está pasando ahora mismo, en un par de meses, como no se arregle, al contrario, nunca se sabe, probablemente, yo espero que se arregle, por Sí. el bien sobre todo de Estados Unidos. Y yo tengo muchos amigos allí. Como no se arregle, muchos de los votantes de Trump van a empezar a decir, me arrepiento de haberle votado, Mm, porque estoy empezando a tener problemas económicos graves, porque no puedo subsistir, porque me acaban de echar de puesto de trabajo, porque ya no puedo mantener a mis hijos, porque en Estados Unidos los servicios públicos sí, son sí, sí. ridículos. Entonces, lo que está haciendo es algo absolutamente sin sentido. Es como tirarse un tiro contra el pie Sí, y se está buscando unos problemas terribles entiendo. y va a haber locos allí. Hay una cantidad de personas con armas que va a haber barbaridades en los próximos meses como esto no se arregle. O sea, esta situación es terrible, lo que nos prevé de futuro. Entonces yo tengo la esperanza, la fe de que esto se tiene que arreglar, de que va a haber algo. Y si tenemos que esperar a medio mandato, a las próximas elecciones de medio mandato, para que haya una oposición gubernamental contra Trump y se le controlen un poquito y no le dejen hacer, porque ahora es que no tiene ningún tipo de oposición, Sí, ahora hace lo que le da la gana. Y es algo completamente aleatorio. Se levanta una mañana y dice tal cosa y tal cosa. No, es que no hay sí. nadie que le diga que eso no se puede hacer. Wow. Entonces, estamos en una situación muy pesimista, Sí, pero yo soy optimista de condición, ¿vale? Y mi condición es ser optimista y yo creo que superaremos esto y espero que esto sirva para reforzar los lazos entre países y que nos lo planteemos de una manera, porque si no la otra opción es la guerra. sí. Pero de alguna manera tenemos que empezar a eliminar el gasto energético mundial Wow. y la manera más fácil es con una guerra que afecte de verdad a la población, o sea, que mueran miles de millones, literalmente. Y entonces eso Joder. es lo peor, pero eso es lo que es mi peor pesadilla, pero algo va a tener que hacer, porque si no la segunda mitad de este siglo va a ser terrible, ¿eh? Terrible, ¿eh? O sea, O sea, cerramos con eso porque, como digo, vamos a hacer una segunda parte sí o sí, porque de la IA no hemos tocado nada, del cambio climático no hemos tocado nada, y del futuro veo que hay otro bombo para tocar fuertemente, pero lo que dices me asusta mucho y sobre todo es que yo nací en el 99, o sea, claro, claro, yo he, claro. yo he abierto el siglo y joder, como dices tú, seamos optimistas, pero parece que va a ser un siglo movidito. Sí, fíjate que en el siglo XX, la década de los 20, le llaman la década prodigiosa, la época de la alegría, es una época maravillosa en la que parecía que todo era posible y acabó con el 29, con el crash. Claro. O sea, Nosotros, y lo que vino después de eso fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, fue el periodo de los 30, que fue el pre-Segunda Guerra y la guerra. O sea, esperemos que esta década, que está siendo como muy prodigiosa, no sea como la década de los 20 del siglo pasado. wow, wow. Bueno, lo dejamos ahí, porque me deja pensando.
Paso a la última temática y cerramos. Que el último invitado le hace una pregunta al nuevo invitado sin Vale. saber quién es. Y yo tampoco veo la pregunta. Justo ayer vinieron Javier y Manuel Rincón Bernal, que son dos abogados penalistas, y te hicieron, bueno, dos preguntas ellos. Así que, bueno, tú tienes justo dos preguntas. Generalmente Vale. una, pero estas son dos. Vale, la primera. ¿Serías capaz de preparar una maratón si a cambio lo haces en Tokio? ¿Serías capaz de preparar una maratón si a cambio lo haces en Tokio? Yo no. No sería capaz. La verdad es que gestionar todos los acuerdos de todas las personas, o sea, hay que tener dotes especiales para montar este tipo de eventos. Un evento de una maratón, por ejemplo, en Tokio, requiere pues hablar con todos los estamentos, ¿no? No solo con la alcaldía de Sí, Tokio, no, pero sino perdón, yo creo que la pregunta va si tú correrías el maratón, te prepararías para el maratón a cambio de que, bueno, lo vas a correr a Tokio y tienes la posibilidad no, de... tampoco. Tampoco, Yo, ¿no? la verdad, he de confesar que, hombre, ando, pero no soy capaz de, no soy maratoniano, ni me podría preparar bien. Y yo Descartado. tengo algunos problemillas de espalda, hay unas cosillas de salud, tal. Yo tengo amigos que sí, que son maratonianos y que seguro que encantados, pero yo no sería capaz de Que, prepararme para una, que aunque guarden, fuera en Tokio. Y claro, me hace mucha ilusión ir a Tokio porque nunca he ido, pero no, que guarden el pasaje de avión porque tú no vas a correr. Si tienes que exactamente. correr, quédate en Yo Tokio. no voy a correr. Vale, siguiente pregunta. Cuéntanos cuál es tu pasión y cómo la encontraste. Bueno, yo qué sé, a mí yo qué sé, tengo muchas pasiones, pero quizás la más importante puede ser la que más repercusión tiene en mi vida actual es la divulgación científica, ¿no? Y la divulgación científica me vino de pequeño. Yo he leído siempre mucha divulgación científica y he admirado siempre a mucha gente, ¿no? Soy de esa generación, claro, tú eres muy joven, Sí, la generación de Félix Ríos de la Fuente, pero de los grandes documentales, ¿no? De Cousteau, de David Bellamy, de Attenborough, pues había, o sea, la televisión tenía, cuando empezó a tener dos canales, solo dos canales de claro. televisión, el canal cultural era donde estaban los documentales y disfrutábamos mogollón de los documentales, ¿no? Mundo Mecánico, o sea, había cantidad de documentales y eso me llevó a aficionarme como consumidor a la divulgación. Y ya cuando empecé en la universidad, vi que en la universidad había posibilidades de montar cositas, ¿no? Entonces yo empecé en la universidad en el año 93, pues ya desde el 94 pues he estado impartiendo charlas y he estado organizando seminarios. Había un seminario de relatividad mecánica cuántica para ingenieros. Montamos muchas cositas, poquito a poco, cositas. Y todo eso porque yo tenía muchas ganas pues, de divulgar, ¿no? Y ya mi blog empezó en 2008, ya bastante tarde, pero ya había dado muchas charlas, incluso en Latinoamérica, fuera de España. eh, y, y bueno, empezó eso, empezó como consumidor. Mm, Mi gran pasión es la divulgación científica. Ahora soy productor de divulgación científica, hago muchas cosas y empezó básicamente como consumidor. qué bueno. No, yo doy fe porque en cuanto hemos puesto a hablar de los temas, se te ha transformado la cara, el Sí, cuerpo sí. y se nota la pasión que tienes y me encanta. Así que nada, te dejo esto para que escribas, que yo no lo veo aquí en esta hojilla. Ven, está Pero aquí. nada, yo doy el cierre. Francis, me ha encantado. Si no es el podcast más interesante que he tenido en este podcast, y ya vamos más de 50. No, yo lo digo ya. Es el más Ah. interesante que hemos tenido en el podcast. Creo que si veis mi cara todo el episodio, yo estoy así. Porque es todo temas muy interesantes. Así que, Francis, muchísimas gracias. Y lo digo, hay que hacer una segunda, tercera Vale, vale, episodio. perfecto. Si tú quieres venir, eres más que bienvenido para repetir, pero hay que hacerlo. Ok, pues un placer. Yo encantado de venir si la agenda lo permite y así podemos ir hablando de otros temas. Perfecto. Muchas Muchísimas gracias. gracias.